Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al devocional de la Primera Iglesia Bautista de Cali, que hoy, como todos los lunes, le dedicamos al estudio de la palabra del Señor y los principios bíblicos para el cuidado de la salud mental. Salomón escribió un proverbio maravilloso que dice: por sobre todas las cosas, lo más importante que debes cuidar es tu mente, porque de ella depende la vida. Así que bienvenidos al devocional y hoy vamos a trabajar un tema muy importante del, del enojo sin control. Líbranos, Señor. Bienvenidos y bienvenidas. La palabra de Dios nos anima a no dejarnos llevar por el enojo. Dice así el Salmo 37:8. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Así que, hermanos, de verdad es importante que tengamos el control sobre el enojo. Es natural enojarnos. Los cristianos también nos enojamos porque somos seres humanos y el enojo hace parte de las emociones que Dios nos ha dado. Solo que también junto con el enojo el Señor nos ha dado la capacidad de controlarlo. Eh, Hoy vemos mucho sufrimiento y violencia. La gente está enojada eh, continuamente en el transporte público, en la calle, en el tráfico, el estrés económico, político, social, familiar, laboral. Tenemos muchas situaciones que nos generan malestar, enojo, y respondemos con ira, con violencia, con palabras hirientes. Inclusive muchos han terminado muy mal porque se van a los golpes, se van a atacar al otro. Y vemos continuamente noticias de personas que perdieron el control de su emoción, se enojaron, dejaron llevar por la ira y fueron violentos con otras personas y eso les ha llevado a problemas legales, a problemas familiares, a problemas emocionales, inclusive a problemas de salud y han ido ellos mismos a ser atendidos en salud o han dejado muy mal a las otras personas. Por eso la Biblia nos dice que no nos dejemos llevar por el enojo. No dice que no nos enojemos. Esto es importante. Nosotros nos enojamos. El mismo Jesús se enojó. Se enojó cuando en el templo los mercaderes estaban robando y estaban utilizando la fe para enriquecerse, para hacer un negocio. Y el mismo Jesús los expulsó del templo muy enojado diciéndoles que la casa de Dios era casa de oración y que ellos lo habían convertido en cueva de ladrones, pero no se dejó llevar por el odio, por el resentimiento, por un enojo descontrolado. Por el contrario, si Dios no controlara su enojo, imagínense nosotros dónde estaríamos hoy. Pero gracias al Señor que Él nos da el ejemplo de controlar nuestro enojo. Y así como Dios puede controlar el enojo, Él también nos ha dado esa capacidad. Así que hagámosle caso a la palabra del Señor, porque, como lo vamos a ver ahora, el enojo puede tener graves consecuencias para nuestra salud. El enojo tiene graves consecuencias. Así lo dice Proverbios 19:19. Quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues enciende más su enojo. Quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. Consecuencias no solo, como lo habíamos mencionado, legales, económicas, laborales y demás, afecta a nuestra salud. Los expertos en salud nos dicen que el enojo hace que aumente la presión sanguínea y eso puede provocarnos deterioro en las arterias, problemas cardiovasculares. Se eleva el pulso cardíaco y puede generarnos taquicardias. Aumenta la producción de sustancias químicas que alteran nuestro equilibrio natural del cuerpo. Adicionalmente, se desequilibra el sistema inmunológico. El enojo nos puede llevar a ser más susceptibles a enfermedades fácilmente prevenibles.
Tener el enojo disminuye nuestro sistema inmunológico defensivo y somos más propensos a enfermarnos. Se provocan contracturas musculares y además dolores de cabeza. El cuerpo se tensiona con el enojo y eso va a generarnos dolores en la espalda, en el cuello, en todo nuestro cuerpo y que podríamos prevenir si controláramos el enojo. Se acelera la respiración y el corazón bombea con más intensidad. Aumenta el riesgo de que padezcamos gastritis, colitis, dermatitis y otras enfermedades más. Así que por eso es que la palabra del Señor nos dice que para cuidar nuestra mente, para cuidar nuestro cuerpo, es importante que controlemos el enojo. Además, pues se deterioran nuestras relaciones sociales. El enojo nos puede llevar a tener dificultades con nuestros seres queridos en la casa, en el trabajo, en el barrio, en la calle, en el trabajo, en la misma iglesia, en donde nos desenvolvamos. Si nos dejamos llevar fácilmente por el enojo, pues vamos a deteriorar nuestras relaciones sociales. Y qué triste es que a veces por motivos que no podemos a veces controlar, nos lleven a perder amistades valiosas, que nos lleven a perder relaciones familiares importantes, valiosas, significativas, amistades, amigos, compañeros de trabajo. Así que por eso es importante que hagamos caso a la palabra del Señor, que evitemos el enojo, dejarnos llevar por el enojo y así no sufrir de estas consecuencias a nuestra salud y a nuestra vida social y a nuestra vida de relaciones interpersonales que son tan importantes para el cuidado de nuestra salud mental. La palabra del Señor también nos dice que es importante que no solo calmemos nuestro enojo, sino que también sepamos y seamos sabios y sabias en calmar el enojo de los demás. ¿Y cómo calmarlos? Bueno, la amabilidad, dice la palabra de Dios, que es una herramienta maravillosa. Proverbios 13:1 y 21:14 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta áspera, grosera, la enciende más. Y un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. Qué bueno que podamos nosotros no solo controlar el enojo nuestro, sino también no encender el enojo de los demás. Somos seres humanos y vamos a interactuar, vamos a tener dificultades, claro que sí, pero podemos hacer nuestra parte para que las otras personas no enciendan su ira y se dejen llevar y se descontrolen y se deterioren las relaciones y que también ellos puedan proteger su salud física y mental. La amabilidad, responder sabiamente con palabras suaves, con palabras que no ofendan, con palabras que no enciendan, que no echen leña al fuego. Por el contrario, palabras amables, un buen detalle, una disposición. Lo que está diciendo aquí la palabra es tenga disposición para la cordialidad, para la reconciliación, para resolver el conflicto. Sí nos vamos a enojar, pero no nos dejemos llevar por él y no permitamos que los otros también se dejen llevar por el enojo y terminemos todos afectados. Nos dice la palabra del Señor que no guardemos rencor. Si ya enojarse es malo, dice Eclesiastés 7:9, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Ya vimos el daño físico y social que genera el enojo. Bueno, el rencor es peor, tiene más consecuencias. Así que por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que para cuidar la salud mental no nos dejemos llevar del enojo y que ese enojo se convierta eh, cada día más en rencor y que el rencor dañe no solo nuestra vida, sino también la vida de los demás. Por eso es tan importante, pues, la reconciliación, el perdón, el poder nosotros resolver nuestros asuntos de las interacciones que tenemos cotidianamente en todos en los ámbitos de nuestra vida, laboral, familiar,
con los amigos sociales, en la calle, con los que nos brindan algún servicio y también, claro que sí, en nuestra iglesia. Por eso es tan importante no dejarnos llevar por el rencor, porque si ya enojarse es malo, pues imagínense que el guardar rencor es aún peor. Por eso, y para terminar, mis queridos hermanos y hermanas, pues la palabra del Señor nos dice, no permitan que el enojo los haga pecar, ¿sí? Si se enojan, dice allí, reconoce la palabra del Señor que nos podemos enojar, pero no permitamos que ese enojo nos haga pecar, que el enojo no nos dure todo el día. Un enojo que dura más puede convertirse en rencor y el rencor nos va a hacer muchísimo más daño, no solo a nosotros, sino también a los que más amamos o con quienes trabajamos, con las personas que nos rodean. Allí tan importante de poder resolver nuestros problemas, resolver nuestras dificultades, nuestras diferencias a tiempo. No permitir que un enojo que pudo haberse resuelto fácilmente se convierta cada día más en un problema mucho más grande que termine haciendo muchísimo daño a nuestra vida, a nuestra salud, pero también a nuestros seres amados, a nuestros compañeros, a quienes nos rodean. Somos llamados a ser pacificadores, somos llamados a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, de manera cordial, a no dejarnos llevar por el enojo. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Para cuidar nuestra mente, para cuidar nuestra salud mental, debemos dejar el enojo. No nos podemos dejar llevar por él. Eh, por eso es tan importante que llevemos a Dios nuestros enojos. Dios conoce nuestras emociones, sabe cuáles son las razones por las cuales estamos enojados. Y a veces podemos inclusive estar enojados con Dios porque no nos dio la respuesta oportuna en el tiempo en que la necesitábamos. Quizás sintamos eso, que Señor, te clamé por la salud de mi familiar y murió, y eso no lo he podido perdonar a ti y eso interfiere en nuestra vida espiritual con Dios, pues hable con Él, resuelva su enojo hoy, no permita que el enojo pase de hoy, hable con Dios, Dios lo va a comprender y usted puede expresarle a Dios cómo se siente, inclusive puede decirle, estoy enojado contigo por esto y esto y esto, pero resuélvalo pronto. Dios está dispuesto a brindarle una respuesta amable, a darle bendición, a permitir que su corazón sane. También es la invitación a que identifiquemos si el enojo es con alguien que tenemos cerca, no permitamos que el enojo nos haga pecar, que nos haga daño, que nos haga generar rencores que son aún peores. Por el contrario, en humildad, en amabilidad, pues resolvamos nuestras inquietudes sin que pasen muchos días más. La invitación de la palabra del Señor. ¿Estamos enojados también con nosotros mismos? Puede ser, puede ser porque no nos salen las cosas como queríamos, porque cometí un error que no he podido perdonarme. Bueno, la palabra del Señor dice que no permitamos dar lugar a ese enojo que puede llevarse al descontrol, hacernos daño a nosotros y a los demás. Que Dios nos ayude a controlar nuestros enojos. Dios les bendiga y les guarde siempre. Un abrazo grande.